Seguimos con más informaciones. El pueblo costero de Dichato, ubicado en la región del Biobío, fue uno de los más afectados por el terremoto y posterior tsunami que afectó a la zona centro-sur el pasado 27 de febrero del año 2010. A 10 años de la catástrofe, y para abordar el proceso de reconstrucción, conversamos con Guillermo Rolando, subsecretario de Vivienda y Urbanismo. ¿Cómo está, subsecretario? Bien, buenos días. Gonzalo, muchísimas gracias por Bienvenido. la invitación. Bueno, gracias. Preguntarle un poco cómo va este proceso de reconstrucción. Fueron 224.000 familias las que se vieron perjudicadas, dañadas por este terremoto. ¿Ya se ha finalizado este proceso? ¿Qué es lo que falta? ¿Cómo va? Bueno, primero, Gonzalo, justamente reforzar eso. Yo creo que no hay que olvidar que es el plan de reconstrucción más masivo que hemos tenido en la historia física. Muchas veces se compara con el terremoto de Valdivia del año 60, que si bien la energía fue mucho más fuerte en ese entonces, en lo que es la destrucción de infraestructura, y en el caso de la cartera de lo que es vivienda, por lejos fue la afectación más grande. 224.000 soluciones habitacionales y 220 obras urbanas. Esto se atendió desde ambos ejes. Hoy día, técnicamente, el proceso se podría decir que está en su fase final. Pongo números y después obviamente los temas que son los más esenciales, ¿no? De las 224.000 soluciones, quedan solo 250 que están actualmente en proceso ya de término en las construcciones. ¿Y eso dónde es? Eso es el más grande, un complejo habitacional que queda de hecho en la comuna de Concepción, que se llama el proyecto Lo Méndez, que se debe entregar ahora en el mes de mayo y junio. Y el otro son viviendas que son aisladas. Yo creo que no hay que olvidar que la afectación fue tan dispersa. Imagínense, desde las costas, ciudades grandes, pequeñitas, zonas rurales, y obviamente el Ministerio llegamos con muchos instrumentos para construir, para reparar, para adquirir vivienda, y eso a 10 años es lo que uno ya puede decir que técnicamente está en su fase final, y las obras urbanas también. Y eso es bien interesante cuando hablamos de obras urbanas. Imagínense el eje estructurante de transporte en Talcahuano, parques de mitigación como en Dichato, como también en Constitución, otros parques muy emblemáticos como en Tirúa, por ejemplo, en Peyúgue. O sea, la cantidad de obras urbanas fueron bien relevantes, y eso creo que también son unos aprendizajes, ¿no? Que cuando uno tiene destrucciones tan grandes, donde no solo, que probablemente lo más esencial, es recuperar el hábitat, ¿cierto? El techo de las familias, sino cómo se recuperan las ciudades. Y eso creo que es uno de los grandes aprendizajes de este proyecto o programa de reconstrucción del 27F. Subsecretario, muchos han manifestado a través de las redes sociales también que este proceso ha sido muy extenso, muy largo, 10 años. Usted dice, claro, fueron 224.000 familias afectadas, 224.000 soluciones que había que dar. Pero ¿por qué aún existen familias que no han tenido esa solución? Hace no tanto tiempo me tocó para hacer el análisis comparativo en Japón. De hecho, en la ciudad de Sendai, donde fue el epicentro y donde la afectación más grande del tsunami. Y el gobierno japonés en el año 2011, parte de su estructura dice, a esta magnitud, ¿cierto?, de daño, los planes son de en torno a una década. Nosotros, el gran volumen, afortunadamente sí se logra atender en un periodo de 4 o 5 años. Ese es el gran volumen. Pero después van quedando las viviendas que son, en este caso puntual de vivienda, las más aisladas o las que tienen, imagínense la cantidad de dificultades que no encontramos, los títulos de dominio, temas de herencia que hace muchos años no habían ocurrido, zonas de riesgo, y también toda la parte, sobre todo la parte urbana, que toma mucho más tiempo, lo que son los diseños y las construcciones en sí mismas. Ahora, para la magnitud, la verdad que, y no solo dicho por uno, y a nosotros nos gusta aceptar también todos los temas que hay que mejorar y corregir, pero la verdad que ha sido un programa que ha sido muy bien evaluado por entidades internacionales. Ahora, de que hay aprendizajes, por supuesto que hay mucho aprendizaje, y lo que sí creo que hoy día como país estamos mucho mejor preparados que lo que estamos hace 10 años también. Sí, en ese sentido, ¿qué políticas se han ido mejorando en materia de construcción, en la edificación de las distintas viviendas y también complejos, por ejemplo, habitacionales, tanto en la región del Biobío como también a lo largo del país? Por ejemplo, hay muchas construcciones que aún están en zonas de riesgo. Un ejemplo, por ejemplo, la redundancia, en Arica. ¿Qué pasa en esos casos? Acá hay varios temas. Primero, que los aprendizajes, ¿cierto? Acá hay al menos 2 normas de construcción que se corrigen y se mejoran mucho. Más que corregir, en realidad mejoran mucho, aumenta la exigencia. Uno tiene que ver con la construcción del hormigón armado. Y lo segundo es bien técnico, pero súper relevante en realidad, que para las construcciones antisísmicas, todas las normativas de suelo. Tuvimos algunas afectaciones años atrás. Por los temas de suelo. Eso la verdad se corrige mucho. Ahora, desde el punto de vista del dónde se construye, eso también es importante, son los planes reguladores comunales los que definen si una zona es de riesgo o no. Obviamente con insumos que muchas veces también se trabajan en conjunto con el Ministerio de Vivienda. El caso puntual de Arica probablemente nos da para otra entrevista. Yo estuve, de hecho, hace 10 días en Arica por el tema de polimetales. Hay una falla grave hace muchos años de que se haya permitido construir vivienda social sobre un lugar que está expuesto a residuos
minero, pero que también se está corrigiendo y muchas de esas familias también, de hecho, han ido saliendo. Pero afortunadamente quedan mejoras de normas para poder construir mejor, absolutamente mejor. Y lo otro, para retomar el tema de las ciudades, al no pensar solo en la construcción de la casa, sino, por ejemplo, quiero poner probablemente los ejemplos más visibles, Constitución y Dichato, donde se construyeron parques de mitigación. Después viene, en algunos casos, en el caso de Dichato, por ejemplo, la franja comercial con restaurantes, y después vienen las viviendas, de modo de mitigar, atenuar a futuro, ojalá que no vuelva a ocurrir, pero sabemos que permanentemente estamos expuestos a estos fenómenos naturales. En el caso que venga una ola que pueda disminuir lo que es la velocidad y la energía de la ola, y que tenga mucho más tiempo la población de poder ir a lugares más seguros. Claro, hay que destacar ese trabajo que se ha hecho especialmente en Dichato, Constitución, pero ¿qué pasa en otras partes del país que podría replicarse? No esperar a que suceda un evento como ese para hacer una construcción de esas características. Varios puntos. Otro de los aprendizajes también de la cartera, que se crea una comisión, o sea, un área dentro de nuestro ministerio. Esto es bien interesante. En nuestra cartera, históricamente, hemos ido afinando cada vez más, ¿no?, los instrumentos para recuperar, para reconstruir, ¿cierto? Para cuando hay algún daño, sean sísmicos, de volcanes o inundaciones. Y afortunadamente cada vez más hay muchas mejores herramientas como país, y se evalúa muy bien a nivel internacional. Ahora, desde el punto de vista de las ciudades, eso también yo creo que el gran aprendizaje. Definir de mejor manera las zonas de riesgo, y lo otro que con esta área, por ejemplo, para contar un dato de ayer, literalmente ayer, en Antofagasta, donde hay un número muy importante, por ejemplo, de familias en campamentos, son 5.700 familias expuestas en lugares donde algunas están, imagínense, en torno a quebradas, que podrían haber aluviones como hubo, ¿cierto?, en el año 91. Ya estamos definiendo todas las zonas de riesgo, de modo de preparar bien a la población cuáles serían las zonas seguras, las zonas de evacuación en estos lugares, y en algunos obviamente tener que sacarlos, pero sí reforzar que todo lo que es la vivienda definitiva, que requiere un permiso de edificación, no puede construirse en zonas que están en bajo riesgo, y eso sí que lo definen los planes reguladores comunales. Y en ese sentido se está trabajando con los municipios, porque son los municipios los que finalmente otorgan estos planos reguladores, y vemos muchas construcciones que están en zonas que son de riesgo. Entonces, hay una falla, falta una conversación ahí, falta una política que mejore ese punto. Hay una mezcla, porque hay temas de fiscalización también, y eso hay que recoger ese guante, ¿cierto? Uno también puede decir, mira, que son los municipios, el rol de la cartera es trabajar en conjunto con todos los municipios, así como se hizo con todos los municipios para lo que es la reconstrucción. Se ha ido afinando cada vez más. Sí, lo que nos ha pasado, y esto no es menor, en algunos lugares costeros, caletas mucho más pequeñitas, donde la familia o las personas viven vinculados al mar. Nos ha ocurrido que, por ejemplo, al construir algunas viviendas hacia el interior con el ánimo de estar más seguras, en algunos casos muchos de ellos han vuelto. Y eso es el trabajo permanente entre el municipio, los vecinos y también la cartera, para dar la mayor protección, en algunos casos mitigar o asegurar que van a estar en zonas que obviamente que no estén expuestos a grandes riesgos. Sí, en la región del Biobío, hace un año atrás hubo 89 familias que se les pidió devolver las casas porque se le habían entregado estas casas para vivir. Finalmente se detectó con fiscalizaciones que hicieron de parte del Ministerio que habían mal utilizado, sí, la habían arrendado. ¿Qué pasa en esos casos? ¿Han habido más casos respecto a eso? Nosotros tenemos un programa que se llama el Tecaché, es el nombre, pero aquí sea un plan de reconstrucción o sea un plan de lo que le llamamos nosotros de las políticas regulares, están diseñados para familias quienes necesitan una vivienda. Entonces, en algunos casos, y que nos ocurre, cuando hay mal uso, por ejemplo, que te postulan dos personas de un mismo núcleo familiar, entonces una casa la utilizan para vivir y la otra, por ejemplo, para arrendar, otros no la ocupan nunca, obviamente nosotros, nuestro deber en este esquema es ir detectando cuáles son esos lugares, fiscalizar, y como recién lo planteabas, cuando se recuperan las viviendas, después se las asignan a otras que tienen la urgencia. Afortunadamente no es tan masivo, pero cuando ocurre, nuestro deber obviamente es ir detectando, como lo que recién lo planteas muy bien. Nos pasó con planes de reconstrucción, pero nos ha pasado en muchas otras regiones con los planes con el fondo, lo que llamamos el plan regular del Ministerio. Sí, subsecretario, ¿cuáles son las dificultades más grandes que han tenido en este proceso de reconstrucción? Un punto que hay que reconocer absolutamente, y lo estamos trabajando con las familias, es que en algunos conjuntos, por ejemplo en altura, nosotros generalmente construimos la vivienda social hasta 5 pisos. ¿Por qué hasta 5 pisos? Porque de 6 hacia arriba se exige ascensores, ¿cierto? Tuvimos algunas dificultades, por ejemplo, en algunas comunas como en Talcahuano, como en Coronel, en San Pedro de la Paz, donde los inviernos se nos han pasado los departamentos. Y a mí me gusta ponerlo de esta manera, que un plan de reconstrucción no solo debiese terminar cuando uno dice, bueno, ya entregamos la vivienda, sino cuando
el confort y el día a día ya está completamente resuelto. Y hoy día, imagínense, son cerca de 2.500 departamentos que lo estamos reparando afortunadamente en un plan que están todos cubiertos, y ya con los estándares actuales. Y eso, por ejemplo, es un aprendizaje. Cuando hay mucha presión de reconstruir lo más rápido posible, yo creo que al menos hay dos aprendizajes. Uno, que afortunadamente sí lo hicimos, que era decir, aquí las familias tienen que volver en el mismo lugar que estaban antes, siempre y cuando no sea una zona riesgo. En el fondo, si a alguien se le cayó una vivienda de adobe, no tiene sentido llevarlo a 10 kilómetros porque el suelo es más barato, es más fácil hacerlo. Me acuerdo, por ejemplo, en la comuna de Maule, al lado de Talca, en algún minuto, estoy hablando del año 2010, fue una de las personas, de hecho, que le tocó ser parte del diseño de este programa, así que imagínense lo cercano que lo conozco. Y nos decían, bueno, acá podemos construir 5.000 familias muy rápido. Y el poner, y esto nos transmitía mucho a las familias, nosotros queremos que nos reconstruyan donde estábamos antes, eso es importante. Y lo segundo, las inspecciones de obra. Cuando hay mucha urgencia, hay que duplicar el esfuerzo en las inspecciones técnicas de obra para que no vuelva a ocurrir lo que nos ha pasado con algunos. Menos mal, estamos hablando de 224.000 soluciones, pero así todo a uno obviamente le duele. Imagínense mi rol, que me toca recorrer mucho el país. Vas 4 o 5 inviernos después, por ejemplo, que se han entregado una vivienda y quedan en algunos casos departamentos que todavía hay que seguir reparando. Eso obviamente es urgente, eso es lo que estamos ahora. ¿Cómo se corrige para un futuro evento? Con que las inspecciones de obras tienen que ser mucho más exhaustivas en el mismo proceso de la reconstrucción. Claro, esas casas afectadas por humedad fue en la región en Biobío, específicamente en Coronel, Talca y también en la región de Valparaíso. En Valparaíso y en casas también, por ejemplo, en la región de O'Higgins también. Sí. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la reconstrucción de las casas patrimoniales? Ahí la situación es más compleja, por ejemplo, en un caso en particular en Bichuquén. Okay. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasa en ese tipo de casos? Esa era otra de las tipologías, por eso es interesante verlo a 10 años. No hay que olvidar de nuevo que el apoyo que fue gigante desde el Estado para familias de segmentos medios, para familias más vulnerables, lo que recién hablamos, campo, ciudad. Y aquí quiero entrar en los temas patrimoniales. Los temas patrimoniales, afortunadamente, también desarrollamos muchos programas que a priori en su minuto se vieron como más lentos, pero se logran recuperar. Por ejemplo, localidades como Lolol, como Zúñiga, en la sexta región, Paredones también en la sexta región, que afortunadamente logran recuperar. Bichuquén en la región del Maule. Uno de los últimos casos que recién les comentábamos, por ejemplo, que estamos en las fases finales, tiene que ver, por ejemplo, con Bichuquén, y tiene que ver con los permisos de edificación, con consejo de monumentos, donde toda la institucionalidad, en algunos casos, para asegurar uno es la construcción en sí mismo, que quienes vivan adentro no vuelvan a tener los riesgos que probablemente tuvieron antes, y en los casos patrimoniales obviamente hay que conservar lo que es fachada, estructura y una serie de otras exigencias, y eso afortunadamente sí logramos ponerlo a la mesa en la mayoría de los pueblos que tenían obviamente estas tipologías. Sí, ¿qué es lo que se ha aprendido tras el terremoto del 27F? ¿Qué conclusiones ustedes sacan? Yo creo que son muchos aprendizajes. Lo primero es que yo sé que a 10 años puede sonar muy evidente, pero no era tan evidente al inicio, que las recuperaciones son no solo la vivienda, sino que también la ciudad. Había mucha presión por cuántas viviendas, ¿no? Y fue esencial, yo creo que fue bien acertado decir, mira, acá va un parque de mitigación, aquí vamos a volver a armar de mejor manera vialidades o eje estructurante de transporte. Eso yo creo que hay un aprendizaje muy grande. La participación de la familia, yo creo que hay un aprendizaje importante. Para que no todo suene que uno está permanentemente defendiendo, la verdad que está muy bien evaluado a nivel internacional lo que hicimos. Pero ¿qué nos queda pendiente? Lo que nosotros hemos estudiado mucho. Los errores también hay que asumirlo. ¿Cuáles fueron los errores en esta etapa de reconstrucción? Lo que recién voy a hablar de la parte técnica y también de la parte, si querés, más emocional. La parte técnica, las inspecciones de obras en conjuntos en altura, eso tiene que ser más exhaustivo, para que no vuelva a ocurrir lo que recién conversamos, que después de algunos inviernos, imagínense, después de un plan de reconstrucción, las viviendas sigan pasándose. Imagínense lo que afecta a la salud con niños y adultos mayores. Si bien no fue mucho, pero eso hay que hacerlo, tiene que ser sin ningún error. Y lo otro que es bien importante, que es la recuperación psicosocial, es bien interesante. Nosotros a veces ponemos el foco, y es muy importante, en la infraestructura, que se recupere rápido, ¿cierto? Las carreteras, los hospitales, en el caso nuestro como cartera vivienda, y también todo lo que son las obras urbanas, que han andado muy bien, pero cómo uno va acompañando también a muchas familias, sobre todo a infantes,
que estos efectos generan mucho trauma. Entonces, cómo se va recuperando y se regeneran todos los tejidos sociales y también se recuperan económicamente las localidades. Estuvimos la semana pasada, por ejemplo, con el alcalde de Tomé y con varios vecinos por Dichato, y lo que nos plantean hoy día, por ejemplo, Dichato tiene probablemente este verano uno de los veranos donde más visitantes ha habido en su historia. Yo creo que habla muy bien en cómo se fue pensando, recuperando junto a los vecinos. Se hubiera quedado con muchas afectaciones o estaría todavía en pleno proceso de construcción, no habría tantos visitantes. Así que la verdad que nos quedamos con esta sensación que se hizo mucho esfuerzo, con bastante buenos resultados, pero aprendizaje obviamente para futuros eventos. Subsecretario, también ampliando la conversación, además del 27F, Chile también, por su exterritorio, por su geografía, tiene distintas dificultades también de distintas ubicaciones de casa. Por ejemplo, en las quebradas en el norte, donde pueden quedar obviamente aisladas producto de estas lluvias que hay en la precordillera. Y también por los volcanes al sur, también hay construcciones que están muy cerca de los volcanes. ¿Cómo se va fiscalizando también todo eso y qué soluciones se les puede dar a esas personas que viven ahí? Porque también muchos de ellos no tienen otra alternativa. Claro. Es un buen dilema. Hace muy poco, 3 semanas, me tocó estar en el altiplano de Arica a Parinacota, en todas las localidades altas, lo que le llaman la precordillera y después el altiplano en sí mismo. Yo creo que también hay que, por un lado, hay que respetar quienes llevan ni siquiera quiero hablar de décadas, sino que probablemente por siempre, ¿no? Desde todos sus antepasados en torno a lo que puede ser el pastoreo, o lo que puede ser en algunos casos la agricultura, viviendo en quebradas por muchos años. El rol sí del Estado es asegurar que no estén bajo riesgo. Nosotros tenemos muchos programas de mitigación, pero lo que creo que hay que llegar a un muy buen acuerdo siempre con las comunidades. Pongo un ejemplo. Imagínense alguna localidad histórica, ¿cierto?, de los altiplanos, que nosotros digamos, ¿sabes qué más? Hay que sacarla completa. Y llevan por siglos viviendo en ese lugar y viven en torno a su paisaje y a su territorio. Lo que hacemos nosotros son fiscalizar las calidades de construcción, exigir que obviamente que cumplan, si están obviamente en zonas de quebradas, aluvionales, poder moverlo, pero sí viéndolo con la comunidad directamente. ¿Se le entrega ayuda en ese caso, ayuda económica? Lo que hacemos nosotros mucho, por ejemplo, aquí es el antes y el después, ¿no? El cómo tú previenes, que afortunadamente lo que ya estamos trabajando harto como país, que antes no lo estábamos trabajando, y después el cómo tú reparas. Afortunadamente el reparar ya tenemos muchos instrumentos. Eso yo creo que es bien importante. Las mejoras de techo, de muro, reconstrucciones de vivienda en el caso que haya que hacerlo. El ministro, por ejemplo, ayer estuvo en la localidad de Alto del Carmen, que es el Valle del Huasco hacia arriba, justamente por todo el plan de recuperaciones por algunas lluvias y afectaciones que hubieron en el río Huasco arriba. Lo previo sé que es muy importante por trabajarlo con los municipios y afortunadamente se hace. Lo que hicimos ayer mismo, para que no suene hace 10 años, ayer con muchas familias de campamento de Antofagasta, es definirles, hicimos, imagínense, una matriz de 15 factores de riesgo y contarles, miren, en esta zona habría que sacarlos, en esta se puede mitigar, en esta con un plan transitorio se puede ir hacia otro lado. La medida de poder anticipar, yo creo que también de los grandes aprendizajes que nos deja el 27F. Ok, subsecretario, muchas gracias por estar acá conversando sobre este importante tema y lo que ha pasado atrás del 27F en nuestro país. Muchas gracias, Gonzalo, que tengan muy buen día. Muchas gracias.